Nadie esperaba que la selva hablara. Nadie imaginaba que, bajo las ceibas gigantes que vigilan Kobá como columnas de un templo sin techo, un susurro antiguo aguardaba el momento exacto para pronunciarse. Fue un parpadeo del mundo. La lluvia, el vapor elevándose desde el suelo calizo, el perfume a copal todavía encendido en la memoria de los árboles, y entonces, un destello verde, un relámpago silencioso escondido en el barro. Si fueras capaz de detener la respiración justo cuando nace el alba, escucharías la frase que abrió el misterio: regresen a la piedra que piensa. Ese fue el primer llamado, aquel que cambió la historia del silencio. Durante 5 años, entre raíces enredadas y muros devueltos poco a poco por la tierra, manos pacientes fueron recomponiendo el rompecabezas que la humedad había guardado. Porque la historia de Kobá, vista con ojos distraídos, es la de una ciudad monumental que se alzó y cayó como todas las grandes ciudades. Pero cuando te acercas al oído de sus escalinatas, lo que escuchas no es un relato de reyes de guerra ni de tratados rotos. Lo que llega es una cadencia diferente. El murmullo de pasos femeninos. La vibración exacta de plumas de quetzal rozando jade consagrado. La coreografía invisible de un poder que no levantaba murallas, sino espejos. Y en esos espejos, la luz del sol cambiaba de nombre. Los fragmentos, cada uno con su resplandor tenue, indicaban la forma de algo mayor. Una curvatura repetida, un borde pulido que parecía haber sido tocado por siglos de manos rituales. Un brillo casi aceitoso que ninguna cantera de Guatemala podía explicar con facilidad. La sospecha creció entre quienes madrugan para medir sombras. Aquello no eran cuentas diseminadas sin cuidado, ni brazaletes rotos por el tiempo. Era el fantasma de un objeto central, el corazón perdido de un espacio que obedecía a una coreografía de cielo y piedra. El rumor tomó una forma, un trono. Nadie se escandalizó por la palabra. Entre los mayas, el jade fue camino, umbral y promesa. Pero decir trono no explicaba lo que palpitaba alrededor. Porque la sala donde las piezas aparecían no era una sala cualquiera. Sus muros, alineados con una tosudez geométrica hacia el este y el oeste, parecían haber sido dibujados con la cuerda tensa de un amanecer. Por la puerta principal, el sol entraba bajo y lento, como invitado honrado en un día de fiesta que jamás terminaba. Por una abertura secundaria, el ocaso depositaba su oro triste, y en ese cruce de luces nacía una presencia. La llamaron, por falta de un nombre más antiguo, la Dama de Jade. No era un título, era un eco. Las figurillas que emergían entre raíces y sedimento la mostraban sentada, con el mentón elevado por un pensamiento que atravesaba siglos, con un tocado de plumas y piedras verdes que no reflejaba la luz, la multiplicaba, sostenía objetos cuya función el presente ha olvidado, un espejo sin marco, un abanico rígido de láminas, una caña hueca que parecía beber el aire. Cada descubrimiento afinaba la partitura. La sala no estaba dedicada a lo doméstico, ni a la política del machete. Era un teatro de fuerzas invisibles, un laboratorio de auroras. Se dijeron muchas cosas del jade, que venía de lejos, que sus vetas no correspondían a lo habitual, que había viajado por rutas que el recato de los mapas no confiesa. En algún punto, entre la sierra que respira volcanes y las planicies donde el mar se acerca por debajo, había canteras consagradas a espíritus femeninos. Si los ojos modernos se resisten a aceptar la idea, que miren al pigmento. El verde encontrado llevaba dentro una oscuridad no mineral, una sombra mansa, como si hubiera sido cocido en un fuego sin llama. Tenía marcas de calor extremo, un calor que no quebró la piedra, la templó. La elevó de joya a símbolo, de símbolo a herramienta. El relato se complejizó el día en que la luz cayó donde debía. Fue durante un equinoccio, a las 6 en punto, cuando el rayo entró por la puerta principal. Recorrió la sala como una lengua precisa y fue a morder el muro opuesto. Allí, encastrado en una hornacina que la maleza había querido volver nido, esperaba un espejo de obsidiana del tamaño de un pecho de piedra. Su superficie no devolvió la sala, la dobló. El rayo, al golpearlo, se transformó en un abanico de formas vivas que treparon por el techo con la agilidad de una bandada. Sombras luminosas, geometrías en tránsito que pasaban de círculo a espiral, de espiral a serpiente de ángulos, de serpiente a flor. Fue inevitable pensar que aquella coreografía de luz era el verdadero idioma del recinto.
un idioma que no se pronuncia con la lengua sino con el sol domesticado. En ese idioma, la dama de jade se sentaba y leía. Leía en reflejos, en vapores de copal que hacían visible lo que el aire suele ocultar, en brillo sobre la superficie negra que respiraba como una noche pulida. Leía y decidía. No sobre la guerra o el impuesto, sino sobre el cauce de la lluvia, el orden de la siembra, el momento exacto en que una caravana debía partir para encontrar al viento de espaldas. Leía y tejía destinos. La sala no estaba sola. Bajo el piso, la piedra escondía un panal de túneles, una red extendida como raíces en disciplina. No eran corredores casuales, cada giro obedecía a una fórmula. A cada cierta distancia aparecía un nicho con cuarzos tallados en ángulos imposibles. Si acercabas el oído, un zumbido bajo, casi un retiro de la respiración, se dejaba sentir en la mandíbula. Alguien probó hablar bajito junto a un cristal, y la palabra caminó por la roca como un animal fiel, emergiendo clara decenas de metros más allá. La selva, arriba, no oyó nada. El suelo, abajo, aprendió a conversar. No era la única pedagogía escondida. Una cámara, revestida de nichos, entregó el rumor de una biblioteca. Rollo sobre rollo había dormido allí hasta disolverse, pero la tinta no desaparece del todo. Deja huellas como perfume seco. Los análisis de colores revelaron un lujo sobrio, verde jade, azul maya, y de pronto una extravagancia severa, un dorado con partículas metálicas. Oro molido en la tinta. Palabras que querían no solo decir sino pesar. El mercurio, frío como un espejo sin imagen, asomó en recipientes rotos. Se dirá que era un capricho ritual, quizá era una gramática, un idioma de líquidos para fijar el tiempo. Todo eso llevaría a pensar en un poder silencioso y cotidiano. Pero había también un pulso de astronomía latiendo en las paredes. Mapas que no calzaban con el cielo visto desde Cobá. Constelaciones ajustadas a otra latitud. Quizás otra piel de la noche conocida por navegantes de cordillera. Y entre los signos una cifra repetida como mantra de piedra, 526 años. El ciclo que, según una cuenta secreta, afinaba el reloj de 3 planetas mayores, Júpiter, Saturno y Venus, para que, al alinearse, el mundo escuchara una instrucción. ¿Profecía? ¿Calendario de ventanas? Tal vez ambas cosas. A esa música de cifras, la red del subsuelo respondía con instrumentos concretos. Hubo un día de octubre, bajo los rezos de una lluvia porfiada, en que la losa cedió y la cámara más profunda enseñó su diente de luz. Allí no esperaban huesos ni tesoros de turista, esperaba una máquina humilde y majestuosa. Discos dentados, finos como luna cortada, montados sobre un marco de cobre que coqueteaba con el oro en destellos mínimos. La llamaron, sin mucha imaginación, la calculadora de jade. No había engastes de piedras ni adornos que pretendieran distraer el ojo. Había precisión. Los discos se alineaban con marcas numerales y signos celestes, y al rotarlos, la sombra hacía lo suyo. El techo recibía proyecciones de luz dibujadas por espejos auxiliares, que alguien, con paciencia de siglos, había orientado. Quien sabe mirar, supo verlo. Aquello no era una reliquia, era una herramienta para conversar con los ritmos del cielo. Habrá quien ponga el grito en el cielo y diga que ninguna tecnología semejante debía existir allí, que son fantasías de quienes vinieron después. Lo razonable es recordar que hay tecnologías de la atención tan avanzadas como cualquier engranaje, y que la suma de manos, ojos y generaciones produce milagros que la soberbia moderna olvida. La calculadora no hacía otra cosa que traducir tiempos, decir cuándo callar, cuándo sembrar, cuándo guardar, cuándo partir. Sus discos, movidos por manos femeninas en imágenes grabadas a poca distancia, pedían silencio y escucha. A su alrededor, otras mujeres observaban el techo, allí donde el sol troceado escribía la sesión del día. Junto a la maquinaria, los muros contaban victorias de paciencia, la predicción de una sequía y la disciplina de guardar agua, la caída de una ciudad vecina y la fundación de rutas que aprovecharon el hueco del poder. Nada era magia, era previsión. Era lectura cuidadosa de señales. Era la alianza entre piedra, luz y oído entrenado. Y como toda alianza poderosa, incomodó a quien solo sabe mandar a gritos. Se habló entonces de un gobierno debajo del gobierno, no en conspiración grosera, sino en cuidado persistente. Arriba, la plaza y el trueque y el grito de los tambores. Abajo, decisiones que jamás llevarían firma. Cómo distribuir la sal de manera que no enfermara la estación.
¿Qué obsidiana hacía sonar mejor el conjuro de luz en las paredes? ¿Qué plumas de ave moverían el aire sin apagar el fuego del copal? Si es cierto que lo femenino habitaba ese subsuelo como un templo que también era taller, entonces el trono de jade no era asiento, era enchufe, un conector de soles tangibles con ciclos invisibles. El poder de esa red se habría sostenido en un secreto más poderoso que cualquier decreto, el cuidado de la herencia. No todo linaje es sangre, pero la sangre también es memoria. Entre las cámaras, los restos óseos señalaban una constancia. Mujeres emparentadas a través de siglos, unidas por lo que no se ve. No había acumulaciones de cadáveres en las salas principales, y eso abrió una pregunta que ningún catálogo puede cerrar. ¿A dónde se fueron? Aquí no hubo masacre ni incendio. Hubo un cierre meticuloso, losa por losa, un sellado con mortero que quería detener incluso a la humedad, como quien guarda un libro querido porque aún no es tiempo de leerlo. La fábula que sobrevive en los labios de quienes viven hoy cerca de Kobá habla de una despedida sin duelo. Una noche sin luna, dicen, las guardianas bajaron juntas por última vez. La dama de jade, no una mujer, sino el nombre de un oficio, se sentó frente al espejo, llamó a Venus por su otro nombre y pidió permiso. Cuando el permiso llegó, la luz hizo un gesto que nadie volvió a ver. Al amanecer, la sala ya no era sala. Era semilla enterrada. Y el poder, que nunca quiso llamarse poder, partió por caminos sin polvo hacia otros centros donde la noche tenía distinta inclinación. Lo cierto es que fragmentos de esa diáspora parecen haber dejado pistas en el mapa, pigmentos que no corresponden a un solo trópico. Cabellos atrapados en resinas que traen consigo lejanías andinas, cuentas que reconocen el océano del Pacífico como si fuera pariente. Si eso fuera verdad, el trono de Kobá habría sido un nodo de una red más vasta. Una madeja de saberes que unieron tierras distantes con la pulcritud silenciosa de quienes no buscan monumentos sino efectos. Se puede intentar contar este relato como si fuera solo arqueología, pero la selva exige cortesía poética, porque hay detalles que prefieren hablarnos en metáforas. Una tinta dorada como si las palabras debieran brillar de verdad cuando dicen lo que no conviene olvidar. Un mercurio espeso que recuerda la sangre de dioses que son más bien estaciones, cuarzos que transforman susurros en mensajes caminantes, espejos que no devuelven rostros sino constelaciones dobladas por el humo. Todo ese instrumental servido a un fin, sostener la vida sin romper el equilibrio con lo que la rodea, elegir bien el momento, honrar la paciencia de los ciclos. Se dirá que el mito de la gran conjunción es solo un recurso narrativo, pero ¿qué no lo es cuando hablamos de vidas humanas sobre relojes cósmicos? La cifra, 2045, se ha regado como semilla en oídos ansiosos. No hay que convertirla en superstición, basta mirarla como un recordatorio. Periódicamente, el cielo hace un gesto que invita a sincronizarnos. No para esperar milagros, sino para afinar la escucha, para recordar que la inteligencia que sostiene las cosechas, los intercambios y los afectos no es la del ruido, sino la del ritmo. Si algún día volvieran a abrirse los sellos que protegen las cámaras, quizá no encontremos tesoros brillantes ni frases definitivas. Tal vez encontremos instrucciones abiertas, una manera de sentarse y callar, un modo de orientar la puerta, un ángulo preciso del espejo, un mapa incompleto dibujado con pigmento azul que pide completar su trazo con amaneceres nuevos. Tal vez hallemos, al final de un túnel con cuarzos, una piedra sin inscripción que espera la primera palabra del presente. Hasta entonces, Kobá respira en su biografía de selva. Hojas que gotean lagunas que espejean un cielo que es otro por debajo de la superficie, senderos cuneteados por hormigas en marcha raíces que abrazan piedras como si fueran parientes nacidos con siglos de diferencia. En ese latido, a ratos, a quienes pasan muy temprano les parece ver una figura verde cruzando entre columnas derruidas. No asusta ni se esconde. Camina con la calma de quien sabe que la noche no compite con el sol. Lo prepara. Y cuando llega al lugar donde la luz del alba muerde el muro, se sienta. Allí, en el centro de un rayo que la conoce por su nombre antiguo, abre las manos y deja que la sala se convierta en cielo. Si pones atención, escucharás otra vez la frase que lo empezó todo. Regresen a la piedra que piensa. No para adorarla, sino para usarla como se usa una brújula, orientándonos. Quizá ese sea el verdadero legado de la dama de jade y de las que vinieron antes y después. Haber hecho del conocimiento una tarea de comunidad y tiempo, un oficio de escuchar al mundo hasta oír la instrucción más sencilla. Cuida, espera, elige.
Y entonces entenderás que el poder del que hablan esas paredes no es un trono para dominar, sino una silla bien puesta para aprender a mirar. Que la calculadora de Jade no compite con máquinas modernas. Les recuerda para qué sirven. Que los túneles no son escondites, son venas por donde corre una conversación sin gritos. Que el espejo de obsidiana no es un adorno, es una página que se escribe con luz. La selva que no olvida mantiene vivo el rumor. Cada temporada, una raíz empuja una piedra, una lagartija detiene su carrera sobre un glifo, una gota cae desde una hoja a la misma hora en el mismo sitio. No es casualidad. Es fidelidad del mundo a sus propios ritmos. Kobá, con sus cicatrices hermosas, practica esa liturgia con un arte que quisiéramos volver a aprender. No forzar, no apresurar, no romper. Si alguna vez, al borde de sus caminos blancos, te toca el amanecer, mira hacia el oriente y deja que la luz haga su trazo antiguo sobre tus párpados. Imagina el trono recompuesto, no como mueble, sino como idea. Imagina a las mujeres reuniéndose sin prisa, extendiendo mapas, pesando palabras doradas, dejando que un haz de sol atraviese un hilo de humo hasta que aparezca el signo que faltaba. Imagina el sonido grave que hace un susurro cuando encuentra un cuarzo paciente y llega limpio a otra sala. Imagina que el mundo por un instante coopera. Cuando abras los ojos, nada habrá cambiado y a la vez, todo será distinto. Caminar entre ruinas ya no será un juego de turistas, sino un ensayo de humildad. Entenderás que lo que llamamos hallazgo no es un premio escondido, sino un pacto renovado. La selva devolviendo a la piedra su voz, la piedra recordándonos que siempre supo hablar y nosotros, por fin, aprendiendo a escuchar. Porque el verdadero secreto no estaba en el jade, ni en los engranajes, ni en la tinta que brilla. Estaba en el método, ordenar la luz, cuidar el tiempo, compartir la decisión. Dicen que en noches escogidas, cuando Venus aparece tímida después de una ausencia fingida, una brisa mueve el copal como si alguien acabara de caminar. No hay por qué asustarse. Es simplemente el conocimiento tanteando la puerta para comprobar que seguimos aquí. Si la encontramos cerrada, bastará con recordar. Los sellos se colocaron para abrirse cuando el ritmo volviera a ser el correcto. Y ese ritmo, dirían las antiguas, no se impone, se escucha. Así Kobá permanece, no dormida sino en vigilia serena, no muerta sino esperando. Un tablero de sombras luminosas listo para volver a encender su máquina de auroras cuando el mundo se sienta digno de escucharla. Y nosotros, los intrusos que llegamos con lentes y relojes, tenemos la oportunidad de intentar una cosa muy pequeña y muy grande a la vez. Sentarnos, guardar silencio y dejar que el sol nos enseñe a leer. Porque hay tronos que no coronan, hay tronos que afinan. Y la dama de Jade, sea un nombre, un oficio o una constelación de mujeres, sigue ahí del otro lado del espejo sosteniendo con dos manos lo más subversivo de todos los poderes, el de saber cuándo es el momento exacto de abrir los ojos,